Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, es un gusto verlos a todos. Quiero comenzar abordando el horrible acto de violencia que tuvo lugar el domingo en Boulder, Colorado. El presidente Trump y toda la administración tienen el corazón con las víctimas y están en nuestras oraciones durante este momento inimaginable. Según reportes de Fox News, el presunto atacante admitió en una entrevista que quería matar a todas las personas sionistas y había estado planeando el ataque durante más de un año y lo haría de nuevo si pudiera. Este monstruo utilizó un lanzallamas improvisado y cócteles Molotov para prender fuego a estadounidenses judíos en un intento de quemarlos vivos. Las víctimas en el lugar del incidente en Boulder estaban allí para manifestarse en apoyo a los rehenes israelíes que siguen en cautiverio de Hamas. 12 personas resultaron heridas, incluyendo a un sobreviviente del Holocausto. Esto es pura maldad. El Departamento de Justicia ya ha presentado cargos federales por crímenes de odio contra el presunto autor y será responsabilizado con todo el peso de la ley. Esta tragedia es un recordatorio aleccionador de las consecuencias de las políticas fallidas de la administración Biden. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el sospechoso de Boulder es un ciudadano egipcio que estaba ilegalmente en Estados Unidos. Él ingresó a Estados Unidos durante la administración Biden en agosto de 2022 con una visa B2 hasta que expiró. Al vencer la visa, se quedó más tiempo del permitido, presentó una solicitud de asilo y la administración Biden le otorgó un permiso de trabajo. En lugar de deportar a este individuo atroz, la administración de Joe Biden le permitió quedarse en nuestro país y trabajar. El presidente Trump advirtió durante años sobre estas políticas imprudentes de Biden, porque este es el resultado predecible de permitir que radicales antiestadounidenses e inmigrantes ilegales entren en nuestro país. La seguridad migratoria es seguridad nacional. Y por eso la administración Trump, bajo la dirección de nuestro gran presidente, ha asegurado nuestra frontera, fortalecido nuestro sistema migratorio y tomado medidas inmediatas para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad pública. El presidente Trump actuó rápidamente al asumir el cargo para reformar nuestro proceso de emisión de visas y asegurar que los extranjeros peligrosos que tienen la intención de dañar a los estadounidenses o nuestros intereses de seguridad nacional ya no sean admitidos en nuestro país. Bajo la administración Trump, los extranjeros solo serán admitidos en Estados Unidos a través del proceso legal, y solo si no tienen actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, nuestra cultura, nuestro gobierno, nuestras instituciones o, lo más importante, nuestros principios fundacionales. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos tiene tolerancia cero con los visitantes extranjeros que apoyan el terrorismo. Los infractores de la ley estadounidense, incluidos los estudiantes internacionales, seguirán enfrentando la negación o revocación de visas y la deportación. Y los criminales extranjeros ilegales continuarán siendo arrestados y deportados de nuestro país. En ese sentido, ICE y sus socios federales de aplicación de la ley acaban de concluir una operación intensiva de un mes, arrestando a casi 1,500 extranjeros ilegales en el Estado Libre Asociado de Massachusetts. Durante la operación intensificada, denominada Operación Patriota, ICE Boston y otros agentes federales de la ley se enfocaron en el crimen organizado transnacional, pandillas y delincuentes peligrosos extranjeros ilegales en todo Massachusetts. Más de la mitad de los casi 1,500 ilegales arrestados tenían condenas penales significativas o cargos pendientes en su contra. Estos son solo algunos de los extranjeros ilegales violentos que fueron retirados de comunidades en Massachusetts durante la Operación Patriota. Un ciudadano salvadoreño con una notificación roja activa de Interpol por homicidio agravado. Un ciudadano guatemalteco y delincuente sexual registrado que tenía cargos penales pendientes en Boston por 5 cargos de asalto indecente y agresión a una persona de 14 años o más. Un ciudadano hondureño que fue arrestado por última vez por violación, asalto indecente y agresión a una persona de 14 años o más. Un ciudadano colombiano acusado de secuestro, violación agravada y asalto indecente y agresión a una persona de 14 años o más. Y un ciudadano guatemalteco que fue condenado por asesinato en Boston. También un ciudadano brasileño que fue acusado de violación agravada de un menor por la fuerza y posesión de pornografía infantil. Nuevamente, estas son personas que están viviendo en la mancomunidad de Massachusetts. Y por último, un ciudadano salvadoreño cuyo historial criminal incluye cargos de violación agravada de un menor por la fuerza. No creo que nadie en esta sala quiera a este tipo de criminales atroces en sus comunidades.
Y es gracias a esta administración que están siendo removidos de nuestro país. Cuando las jurisdicciones gobernadas por demócratas liberan a criminales violentos e inmigrantes ilegales de nuevo en las comunidades después de arrestarlos, en lugar de entregarlos a las autoridades federales de inmigración, como deberían, esos demócratas están poniendo en riesgo a los estadounidenses respetuosos de la ley. Y estas políticas insensatas obligan a los agentes del orden a realizar arrestos mucho más difíciles, que ponen en peligro sus vidas, la vida de nuestros agentes del orden. El presidente Trump está increíblemente agradecido por nuestros heroicos oficiales en la primera línea, sacando a estos invasores violentos e ilegales de nuestras comunidades. La ley y el orden han regresado a Estados Unidos bajo el presidente Trump. Y en esa misma línea hay nuevas estadísticas de criminalidad que muestran que el crimen está cayendo en picada. De hecho, Político lo resumió así: las tasas de homicidio están desplomándose en todo Estados Unidos. En 2025, las estadísticas de homicidios han bajado al menos un 20% en comparación con el año pasado, y podríamos estar en camino de alcanzar la cifra más baja registrada. Con el presidente Trump al mando, se acabaron los días en que los criminales estaban por encima de las víctimas. En el tema de inmigración, The Washington Post acaba de publicar uno de los titulares más ridículos de la historia, incluso para sus estándares. Y en mi primer informe hace varios meses dije que haría responsable a cualquiera en esta sala. El Washington Post publicó este titular: la misteriosa caída en las incautaciones de fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Frontera. ¿Qué tiene de misterioso esto? No hay ningún misterio sobre por qué ha disminuido la entrada de fentanilo a Estados Unidos. Las estrictas políticas fronterizas de esta administración son la razón por la que ha habido una disminución en el tráfico de fentanilo. Su relación fortalecida con la presidenta mexicana Sheinbaum y todas las medidas que ha estado tomando para disuadir el tráfico ilegal de personas y drogas. El tráfico en nuestra frontera sur de los Estados Unidos es la razón de la caída en las incautaciones de fentanilo en ese país. Frontera. No hay nada misterioso en eso y nos gustaría que el Washington Post actualizara su titular en consecuencia. Esto claramente intenta manipular intencionalmente la mente de los estadounidenses, y creo que el pueblo estadounidense entiende por qué. Ha habido una disminución del fentanilo. Cuando nuestra oficina respondió a esta consulta, proporcionamos una gran cantidad de razones por las que las incautaciones de fentanilo en la frontera sur han disminuido, y el Washington Post se negó a publicarlas, y eso es despreciable. En otras noticias, los informes económicos positivos continúan llegando en masa. La inflación bajó al 2.1% en abril. Los ingresos personales aumentaron un 0.8% en abril, así que la inflación está bajando y los salarios están subiendo. Eso es casi el triple de lo esperado y en contra de las dudas de casi todos en esta sala. Y también vimos la mayor disminución mensual registrada en el déficit comercial como resultado de los poderosos aranceles del presidente Trump. Por último, el precio de los huevos ha bajado más del 61%. Desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero. Recuerdo mi primera rueda de prensa. Me preguntaron sobre el costo de los huevos. El reportero intentó insinuar que era culpa de esta administración, aunque él solo llevaba aquí unos días o semanas. Fue resultado de las terribles políticas de la administración anterior. Y en tiempo récord, este presidente ha solucionado ese problema que heredó de Joe Biden. Y ahora el precio de los huevos ha bajado un 61% desde que este presidente asumió el cargo. Hay muchas buenas noticias y estoy seguro de que tienen muchas preguntas, así que vamos a ellas. Hoy tenemos la noticia en nuestro nuevo asiento de prensa. Amanda Head, gracias por acompañarnos. ¿Por qué no empiezas tú? Hay una tendencia preocupante de antisemitismo que se está convirtiendo en terrorismo. Por supuesto, el caso de Boulder, Colorado, que usted acaba de mencionar, los 2 empleados de la embajada israelí que fueron asesinados. La mansión del gobernador de Pensilvania con un gobernador judío adentro siendo incendiada. ¿Considera el presidente que esto es terrorismo doméstico? Y en ese sentido, ¿existen alertas oficiales para las fuerzas del orden, boletines, fuerzas de tarea, cosas por el estilo? El presidente lo ha dejado muy claro, como dijo en su declaración de ayer, que sí, estos actos de violencia antisemita sí califican como terrorismo. Y él no quiere ver terrorismo ni violencia de ningún tipo ocurriendo en los Estados Unidos de América. Y en cuanto al terrorismo antisemita específicamente y los actos de violencia antisemita y aquellos que están dirigidos contra estadounidenses judíos, esta administración ha hecho más para combatir esa violencia más que cualquier otra administración en la historia. Y un solo incidente ya es demasiado. Y creo, francamente, que eso es algo que la administración anterior no estaba dispuesta a decir. Este presidente defenderá a los estadounidenses de todas las religiones, de todas las creencias, de todos los credos,
y continuaremos analizando medidas y acciones políticas que podamos tomar, además de las acciones que ya se han tomado para frenar esta violencia antisemita. Y para los estadounidenses judíos en casa, en todo el país, este presidente los respalda. Y luego, sobre otro tema, en febrero, el secretario Kennedy creó una comisión para reexaminar el calendario de vacunación infantil. Pero todavía hay estados pendientes, como California, Connecticut y Maine, que no permiten ninguna exención religiosa para los niños. No solo para asistir a la escuela, sino también para participar en deportes y actividades extracurriculares. ¿Querría el presidente que se permitieran exenciones religiosas en los 50 estados? ¿Y cómo se haría cumplir eso, especialmente con estados como California, que ya están desafiando al presidente en el tema de los deportes masculinos y femeninos? Así que, en términos generales, sé que el presidente apoya las exenciones religiosas para las familias en lo que respecta a las vacunas. En cuanto a los casos en esos estados específicos, haré que la administración y la Casa Blanca lo investiguen y vean qué acción ejecutiva, si es que hay alguna, podemos tomar al respecto. Gracias. Kelly. Buenas tardes. Ahora estamos en temporada de huracanes y obviamente cada año hay gran preocupación por el potencial de eso. ¿Puede hablar sobre cómo planea el presidente brindar el nivel de apoyo en caso de que sea necesario para que sea como ha sido a pesar de la reducción en la fuerza laboral? Y sigue estando cómodo con el administrador Richardson, quien habló, ya sea en broma o no, sobre no estar al tanto de la temporada de huracanes en este país. ¿Cuál es el nivel de información que recibe el presidente sobre lo que podría ser necesario? Si pudiera darnos una actualización general sobre eso. Seguro. Bueno, por supuesto sabemos que ya estamos en la temporada de huracanes. Y sé que FEMA se está tomando esto en serio, a diferencia de algunos de los reportes que hemos visto, basados en bromas que se hicieron y filtraciones de reuniones. Pero la secretaria Christine Ohm y el liderazgo de FEMA están completamente involucrados en esto. Están comprometidos a garantizar que los recursos federales y los impuestos de los ciudadanos estén disponibles para los estadounidenses que lo necesiten. Y el presidente continúa revisando las solicitudes de ayuda de emergencia y considerándolas cuidadosamente. Sin embargo, este presidente lo ha dejado claro. No vamos a permitir que los estados tomen malas decisiones con los impuestos federales y luego el gobierno federal tenga que rescatarlos más adelante. Queremos ver que los estados sean responsables con sus propios impuestos y hagan todo lo posible. Y luego el presidente considerará profunda y cuidadosamente cualquier solicitud de ayuda federal que llegue a su escritorio. Y creo que parte de la cobertura mediática que hemos visto sobre esto, francamente, es descuidada e irresponsable. Hay personas serias que están abordando este tema con seriedad, empezando por el propio presidente, quien, como saben, en su primer viaje nacional tras asumir el cargo, visitó tanto Carolina del Norte como California, ambos estados que, por supuesto, fueron afectados por desastres naturales, cuando ni siquiera era presidente, pero asumió la responsabilidad y visitó esos lugares y a esas personas de inmediato. Brian. Sin embargo, ella está siendo inapropiada ahora que estamos. Esto es un asunto serio. Es un asunto serio, Kelly, y no voy a entrar en ese tipo de cosas con una pregunta así. Brian. Gracias, Caroline. Reuters informó que hay una carta que se pretende enviar a otros países, la cual les daría a estos países un plazo hasta el miércoles para presentar su mejor oferta en el tema comercial. ¿Por qué la administración considera necesario enviar esta carta? Y tengo una pregunta más de seguimiento sobre comercio. Confirmo los méritos en el contenido de la carta. La USTR envió esta carta a todos nuestros socios comerciales simplemente para darles un recordatorio amistoso de que se acerca la fecha límite. Y están en conversaciones, la embajadora Greer, el secretario Boston y el secretario Lutnick están en conversaciones con muchos de nuestros principales socios comerciales en todo el mundo. Como sabes, Brian, sé que el Wall Street Journal ha cubierto esto bastante y ellos continúan participando en esas discusiones. Y esta carta fue simplemente para recordarles a estos países que se acerca la fecha límite y que el presidente espera buenos acuerdos y estamos en camino para lograrlo, lo recalco. Aunque, por otro lado, excelente. En el acuerdo con el Reino Unido existía la idea de una prórroga sobre los aranceles a los automóviles. ¿Está el presidente buscando hacer otro acuerdo similar sobre la reducción de aranceles sector por sector? ¿O esto estará más relacionado con los acuerdos sobre los aranceles recíprocos que se anunciaron hace meses? Bueno, como he dicho anteriormente desde el podio y el presidente también lo ha comentado, cada país tiene sus particularidades. Ventajas y desafíos únicos, según sus mercados y lo que nos exportan y lo que nosotros les exportamos. Y por eso el presidente, de manera inteligente, aconsejó a su equipo de comercio que se involucrara en negociaciones hechas a la medida. Y vimos eso con el Reino Unido, y lo veremos también con otros países.
Kate, ¿apoya el presidente que el Senado avance con el proyecto de ley que impone fuertes sanciones a Rusia? Mire, el presidente ya ha hablado sobre su postura respecto a las sanciones a Rusia. Ha mantenido inteligentemente esto como una herramienta en su caja de herramientas si es necesario, pero creo que el Senado y todos en el Capitolio respetan al presidente como comandante en jefe por una razón. Y como saben, Rusia y Ucrania mantuvieron conversaciones directas ayer. Eso fue por el estímulo de este presidente cuando habló con los líderes de ambos países por teléfono hace apenas un par de semanas. Así que, solo quiero recordarles a todos lo lejos que hemos llegado en apenas 4 meses. Quiero decir, el año pasado, en esta época, era inconcebible que Rusia y Ucrania estuvieran participando en conversaciones directas. Y es gracias a la insistencia y determinación del presidente para poner fin a esta guerra que estos países se sentaron ayer. Así que está dispuesto a usar sanciones si las necesita en el Senado y en el Capitolio. Entiendan que el presidente es el comandante en jefe y está liderando la política exterior de Estados Unidos como debe ser. Ron, el presidente dijo que EEU no permitiría ningún enriquecimiento de uranio, pero según se informa, la propuesta ofrecida a los iraníes permite bajos niveles de enriquecimiento. ¿Puede explicar esa discrepancia? No voy a comentar sobre los supuestos detalles del informe. No vamos a negociar a través de los medios por respeto a estas discusiones y negociaciones en curso que está liderando el enviado especial Witkoff. El presidente dejó muy clara su postura anoche en Trump Special. De hecho, no podría ser más clara. Y reitero que esa es su posición. El enviado especial Witkoff envió una propuesta muy detallada y aceptable al régimen iraní que el presidente espera que acepten. Y si no lo hacen, enfrentarán graves consecuencias, como el propio presidente ha reiterado. Seguro. Gracias, Caroline. Un par de cosas, si me lo permites. Primero, ¿puede confirmar si el presidente Trump va a asistir a la cumbre de la OTAN en La Haya a finales de este mes? Puedo confirmar que sí asistirá a la cumbre de la OTAN. Perfecto, gracias. Y otra pregunta sobre los Países Bajos. De hecho, solo quería saber si tiene alguna reacción ante la caída del gobierno neerlandés tras la salida del líder anti-UE y anti-Islam, Geert Wilders, quien ha sido descrito como un Trump holandés. Trump se retiró del gobierno allí. No tengo un comentario al respecto, pero ciertamente. Deberíamos y lo haremos, y te lo haremos llegar, ¿de acuerdo? De nada. Brett. Gracias, Caroline. Quería preguntar, hace un par de días el presidente anunció que retiraba la nominación de Jared Isaacman para dirigir la NASA, citando una revisión exhaustiva de asociaciones previas. Me preguntaba, ¿por qué se realizó esta revisión justo ahora, después de que el nominado ya había avanzado tanto en el proceso? ¿Y puede explicar el razonamiento del presidente sobre a quién podría elegir? Se reserva el derecho de nominar a puestos clave de la administración, el derecho de remover a aquellos que elige, al igual que lo hace en el Poder Ejecutivo. Así que habrá un nuevo reemplazo muy pronto, según el presidente. ¿Hay algo en parte que hizo que el presidente quisiera retirar la nominación? Asegurarse de que estén completamente alineados con la de esta administración. Y se anunciará un reemplazo muy pronto. Andrew, adelante. Gracias, Caroline. De nada. Ha pasado aproximadamente un mes desde que el presidente y el primer ministro Starmer anunciaron: no puedo verte desde tan atrás. Perdón. No compartimos eso. Ha pasado aproximadamente un mes desde que el primer ministro Starmer y el presidente Trump anunciaron que EEUU y el Reino Unido habían alcanzado un acuerdo comercial, o al menos un marco para un acuerdo. Ahora hay al menos algunos diputados conservadores en Londres que se quejan de que el Parlamento aún no ha visto el texto de ningún acuerdo. Así que me gustaría preguntarle, desde este lado del Atlántico, ¿existe un texto del acuerdo listo para ser publicado o presentado? Y si no es así, ¿cuándo podemos esperarlo? Y luego tengo una más. Definitivamente hay un texto con este acuerdo. Hay un lenguaje que este lado ha visto. Tendrás que preguntarle al Parlamento del Reino Unido por qué no lo han visto desde su gobierno. No puedo responder esa pregunta. Y Caroline, una más sobre Ucrania, por favor. Claro, adelante. Sobre Ucrania, han pasado un par de días desde que Ucrania realizó ese audaz ataque con drones a aeródromos rusos. El presidente no ha dicho ni una palabra al respecto. Y normalmente él no es tímido a la hora de expresar sus opiniones sobre la guerra o sobre cualquier otro tema. ¿Qué ha escuchado de él sobre este audaz ataque con drones? ¿Está sorprendido? Él dijo que Zelensky no tenía las cartas cuando se reunieron en la oficina oval hace unos meses.
¿Es posible que Zelensky tenga ahora algunas cartas que el presidente no conocía? Mire, la opinión del presidente sobre la guerra entre Rusia y Ucrania es la siguiente. Hablé con él sobre esto justamente esta mañana. Él sigue siendo optimista de que el progreso que hemos visto, nuevamente instó a ambos líderes a sentarse y hablar directamente entre ellos. Y eso hicieron. Rusia entregó un memorando de paz o un plan de paz o una sugerencia de uno, según entiendo, al lado ucraniano. También acordaron el intercambio de prisioneros o rehenes de cada uno de sus países. Así que él sigue siendo optimista respecto al progreso que estamos viendo, pero también es realista. Y se da cuenta de que son dos países que están en guerra y lo han estado durante mucho tiempo debido a la debilidad e incompetencia de sus predecesores. Así que está trabajando arduamente para resolver este conflicto y en eso está enfocado en este momento. Jonathan, adelante. Gracias. Sobre el mismo tema, solo para puntualizarlo, ¿aprueba el presidente Trump la decisión de Ucrania de atacar bombarderos con capacidad nuclear en Rusia? Me gustaría dejar que el presidente hable sobre eso él mismo. Solo para dar seguimiento a... Solo para agregar a eso, el presidente no quiere que esta guerra se prolongue. Él quiere que los combates se detengan, quiere que la gente deje de morir y quiere que esto se resuelva en la mesa de negociaciones. La razón por la que él está tan profundamente involucrado y ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo a esta guerra es porque odia ver morir a la gente. De nuevo, no son estadounidenses los que están siendo asesinados, son rusos y son ucranianos. Esta es una guerra muy lejana, pero este presidente realmente se preocupa por la paz y eso es lo que él quiere ver. ¿Qué está haciendo el presidente Trump para asegurar que un ataque interno con drones similar no ocurra aquí en Estados Unidos, dado que esto se hizo a un costo bastante bajo y de manera muy sigilosa? Sabe, obviamente esto genera preguntas sobre nuestra propia seguridad, especialmente para los aeronaves aquí. Absolutamente. Y por eso el presidente nominó a Security Hexet y ha aprobado algunos de los cambios que se han realizado en el Pentágono, para asegurar que tengamos la fuerza de combate más letal del mundo y que el ejército de Estados Unidos sea el mejor, el más grande. Por eso quiere que se apruebe ese gran y hermoso proyecto de ley, porque aumenta nuestro gasto en defensa. Es también la razón por la que anunció el lanzamiento de la cúpula dorada para prevenir ataques y lanzamientos de misiles en el futuro. Y el presidente tiene un entendimiento completo, se los puedo asegurar porque he hablado con él al respecto, sobre el futuro de la guerra y cómo los drones son una parte fundamental de ello. Y no me adelantaré al equipo de políticas, pero creo que pueden esperar ver alguna acción ejecutiva en ese sentido en un futuro muy cercano. Carolino, también tengo dos preguntas para ti. Sobre el gran proyecto de ley, dijiste que es completamente falso decir eso, que aumenta el déficit. Básicamente dijiste que una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso y otros evaluadores está equivocada. Pero los republicanos como Ron John y Rand Paul no están de acuerdo. Ellos dicen que sí aumentará el déficit. Esa es su preocupación. La posición de la Casa Blanca es que esos dos senadores republicanos están, cito, completamente equivocados. Así es. No es novedad que esos senadores no estén de acuerdo con este presidente en cuanto a políticas. Y el presidente los ha señalado públicamente por eso y por no tener los hechos claros. Agregaría que la Oficina de Presupuesto del Congreso históricamente se ha equivocado. De hecho, ellos predijeron los recortes de impuestos de Trump durante el primer mandato del presidente en 2017. Su predicción estuvo equivocada por $500 millones. Esos recortes de impuestos generaron casi $500 millones más en ingresos de lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado. Y también señalaría, no creo que mucha gente sepa esto, no ha habido ni un solo miembro del personal en toda la Oficina de Presupuesto del Congreso que haya contribuido a un republicano desde el año 2000. Pero adivinen qué, ha habido muchos miembros del personal dentro de la Oficina de Presupuesto del Congreso que han contribuido a candidatos y políticos demócratas en cada ciclo desde entonces. Así que, lamentablemente, esta es una institución en nuestro país que se ha vuelto partidista y política. Y estamos muy seguros de nuestros propios análisis económicos sobre este proyecto de ley. Hay $1.6 billones en ahorros. Y nuestro director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Ross Fott, es un halcón fiscal. Es bien conocido en esta ciudad por ser un defensor fiscal muy respetado. Él tiene herramientas a su disposición para generar aún más ahorros. Y como saben, la Casa Blanca enviará hoy nuestro paquete de recortes al Capitolio. Sobre inmigración, el otro día la secretaria de Seguridad Nacional dijo, y la cito ahora, que un inmigrante ilegal amenazó con asesinar al presidente Trump y destacó su arresto. Ahora, un hombre ha admitido haberlo incriminado, diciendo que él escribió la carta que la secretaria del DHS, Caitlin, publicó en línea.
La última vez que revisé, antes de entrar a la sala, esa publicación seguía en línea por parte del DHS. ¿Espera la Casa Blanca que ellos emitan una aclaración o corrección al respecto? Podemos consultar al Departamento de Seguridad Nacional y le responderemos. Jeff. Caroline, Estados Unidos está presionando a China para que libere su control sobre las tierras raras que están perjudicando a las empresas automotrices y tecnológicas que ahora requieren eso para sus productos. ¿Y está funcionando esa presión? Bueno, le puedo asegurar que la administración está monitoreando activamente el cumplimiento de China con el Acuerdo Comercial de Ginebra. Sé que Estados Unidos, por nuestra parte, hemos cumplido con los términos que establecimos y nuestra administración. La oficina continúa manteniendo correspondencia con sus homólogos chinos. Y como todos saben, y sé que hay mucho interés en ello, habrá una conversación de líder a líder muy pronto. Y cuando eso ocurra, como siempre, se lo haremos saber. Además, ¿tiene la Casa Blanca alguna reacción a los resultados de la elección? Sí, lo hacemos. De hecho, déjame encontrarla aquí para ti. Debe estar en algún lugar por aquí. No la tenemos, pero te la conseguiré, Jeff. Adelante. Gracias, Kelly. 2 preguntas sobre comercio. ¿Esta carta que se envió a los socios comerciales es una señal de que el presidente no está satisfecho con el ritmo de estas negociaciones? ¿Está tratando de meterle presión a estas conversaciones ahora? Bueno, miren, el presidente ha sido muy directo con nuestros socios comerciales en sus conversaciones con líderes extranjeros. Directamente les ha dicho que necesitan llegar a acuerdos con los Estados Unidos de América. El tema de los aranceles, la agenda de aranceles de este presidente, él cree firmemente en ella. Y como todos han visto, no tiene miedo de usar aranceles para proteger nuestras industrias y a nuestros trabajadores, pero él quiere ver que estos acuerdos hechos a la medida se firmen. Y les diré, por supuesto, que nunca quiero ser yo quien negocie con la prensa sobre estas discusiones y deliberaciones internas. Pero nuestro equipo, que está profundamente involucrado en esto, ve que estos acuerdos avanzan en la dirección correcta. De hecho, el embajador Greer está en París reuniéndose con socios comerciales. ¿Todavía podemos esperar esta oleada de acuerdos en los próximos 36 días? ¿Y el plan sigue siendo que esos aranceles completos vuelvan a entrar en vigor en julio? El plan es que el anuncio de estos acuerdos se haga muy, muy pronto. Sí, por supuesto. Gracias, Caroline. Así que la gobernadora White confirmó que habló con el presidente Trump sobre la posibilidad de indultar a los conspiradores en su contra. Ella no nos dio una idea de cuál fue la reacción del presidente ante eso. ¿Tiene alguna información sobre lo que él dijo? Bueno, no voy a revelar la conversación privada del presidente a menos que él me dé permiso para hacerlo. Pero voy a reiterar lo que él dijo públicamente cuando uno de los periodistas en esta sala le preguntó en la oficina oval hace un par de semanas sobre los indultos. Él dijo que es algo que consideraría nada más, nada menos. Hailey, adelante. Y luego a Kelly, que está a tu lado. Gracias. En cuanto a la llamada de líder a líder con Xi Jinping esta semana, ¿cuáles son las expectativas del presidente respecto a esta llamada? ¿Está buscando resultados concretos de esto o busca más bien mejorar las relaciones mientras continúan las negociaciones comerciales? Bueno, el presidente Trump y el presidente Xi han mantenido una relación respetuosa a lo largo de los años. Y de nuevo, no me adelantaré al presidente respecto a esa llamada. Pero como siempre, después escucharán directamente del presidente, de mí o de alguien más aquí en la Casa Blanca. Kelly. Gracias. Quiero volver al comportamiento antisemita que ha estado ocurriendo en los campus universitarios, así como recientemente en Boulder, Colorado. El presidente, como usted sabe, cuenta con la oficina de fe de la Casa Blanca, la Comisión de Libertad Religiosa, así como el Grupo Especial contra la Discriminación Anticristiana, que incluye el antisemitismo. Desde una perspectiva de todo el gobierno, y el presidente ya ha mencionado cuánto detesta este tipo de actos que han estado ocurriendo, ¿pueden estas entidades y agencias trabajar junto con el presidente para lanzar una campaña proactiva que ayude a la gente a detener el odio? Creo que el propio presidente ha estado liderando en este tema, Kelly, y ha sido increíblemente claro en su discurso al decir que no va a tolerar ese tipo de odio o comportamiento en los Estados Unidos de América. Y verán que esa retórica se acompaña de acciones por parte del Departamento de Justicia, que está buscando procesar estos casos con todo el peso de la ley. Y sé que el fiscal general y el director del FBI fueron muy rápidos en llamar a esto por lo que es terrorismo dirigido. Y hubo, creo, algunas críticas por parte de los medios. Y yo, al menos los analistas que vi en televisión, decían, ¿están siendo demasiado rápidos en sacar conclusiones aquí? No, ellos ven los hechos y se los muestran al pueblo estadounidense y son transparentes. Y creo que, francamente, eso es un soplo de aire fresco comparado con lo que experimentamos en la administración anterior.
programas que pueden implementar para hacer campaña contra este tipo de violencia, para realmente tomar una postura audaz y decir, queremos adelantarnos a ustedes. Si lo estás pensando, no lo hagas. Y si vas a hacerlo, siéntate y habla con alguien. Dentro de la oficina de fe, dentro de la Comisión de Libertad Religiosa, así como en el grupo de trabajo. Sí, por supuesto. Es una buena idea y se la transmitiré a ellos. Pedro. Cuando miras estos indultos de último minuto de Biden, los grandes, los hermanos de Biden, Fauci, el comité del 6 de enero. Así es. La mayoría de los importantes tienen la misma firma muy prolija. Esperaríamos que probablemente sea la firma automática. Hay uno que se ve diferente. Parece auténtico. De hecho, si miras el apellido, casi parece que el presidente tuvo dificultades para escribir su propio apellido ahí. ¿Considera esta Casa Blanca que el único indulto válido es aquel que el presidente firma personalmente? Es muy interesantes esos materiales. Si quieres traerlos a mi oficina más tarde para que pueda verlos más de cerca, me gustaría hacerlo. El presidente hace un buen señalamiento cuando habla sobre el uso del autopen, quien estuvo dirigiendo el país durante los últimos 4 años. Quizás esos documentos fueron firmados con el autopen, algo que, creo, el Departamento de Justicia está investigando. Como viste, Ed Mary hizo un anuncio esta mañana en el Departamento de Justicia para iniciar una investigación, porque el pueblo estadounidense merece respuestas. ¿Existe alguna preocupación de que este presidente, quien ganó la elección prometiendo arreglar la economía y cerrar la frontera, al enfocarse y examinar estos indultos de Biden, esté mirando al pasado en lugar de mirar hacia adelante? Creo que en comparación con la cantidad de tiempo que este presidente ha dedicado a asegurar la frontera, a arreglar nuestra economía, acabo de leerte toda una lista de logros económicos. Mira los números de la frontera. Observa el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado a resolver los conflictos globales en el extranjero. Eso palidece en comparación, pero aún así sigue siendo un tema muy importante. Y fue un tema enorme que hizo que el presidente regresara a esta Casa Blanca. Los estadounidenses vieron con sus propios ojos a un presidente mentalmente incompetente. Y quieren respuestas sobre eso, y el presidente cree que deberían tener algo que acaba de salir a la luz. Caroline, ¿qué tan enojado crees que se va a poner el presidente Trump cuando se entere de eso? Elon Musk dijo, lo siento, pero ya no lo soporto más. Este enorme, escandaloso y lleno de prebendas proyecto de ley de gastos del Congreso es una abominación repugnante. Qué vergüenza para quienes votaron a favor. Saben que hicieron mal, lo saben. Mira, el presidente sabe cuál era la postura de Elon Musk sobre este proyecto. Eso no cambia su opinión. Este es un proyecto grande y hermoso y él se mantiene firme en ello. Gracias. ¿El Consejo de Seguridad Nacional fue reorganizado o se hicieron algunos cambios de personal el viernes antes del Día de los Caídos? Espero que pueda explicar un poco la nueva estructura, cuál es la estructura del Consejo de Seguridad Nacional, cuál es el objetivo en cuanto a los niveles de personal. ¿Sabe qué es el nuevo Consejo de Seguridad Nacional? Como en todo en esta Casa Blanca, se trata de un enfoque de arriba hacia abajo. El presidente está aquí. Él es el presidente. No es una firma automática como lo era el presidente anterior. Él está muy involucrado literalmente en cada discusión y decisión de política que se toma y consideramos que lo mejor era reorganizar el Consejo de Seguridad Nacional para responder a ese enfoque de arriba hacia abajo que tenemos aquí en esta Casa Blanca y para agilizar la eficiencia y la efectividad del Consejo de Seguridad Nacional. Y añadiría que el secretario de Estado Rubio y nuestro asesor de Seguridad Nacional Rubio están haciendo un trabajo tremendo liderando el Consejo de Seguridad Nacional. Él conoce al presidente, él entiende la posición del presidente en estos temas. Es excelente trabajar con él aquí en la Casa Blanca, se lo puedo asegurar. Agradezco verlo mucho más seguido en el edificio. Y él, el presidente y todo el Consejo de Seguridad Nacional, que está compuesto por grandes patriotas que aman a este país, están haciendo un trabajo tremendo frente a los muchos conflictos alrededor del mundo que esta administración heredó. Gracias. ¿Nivel de personal? ¿Perdón? ¿Hay una meta para el nivel de personal, como el número de personas que estarían en este Consejo de Seguridad Nacional? Solo queremos que el Consejo de Seguridad Nacional sea lo más eficiente posible. Y si se necesitan más empleados, estoy seguro de que al secretario Rubio no le importaría contratar gente si es necesario. Pero, de nuevo, hemos estado trabajando con ellos día tras día y siguen avanzando y haciendo un gran trabajo, seguro. Gracias, Caroline. 2 preguntas, si puedo. El presidente Trump se involucró personalmente en las elecciones presidenciales de Polonia, apoyando a un candidato conservador que finalmente ganó. Sí, ¿qué significa esto para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Polonia? ¿Qué es probable que cambie?
Bueno, creo que el presidente obviamente está complacido de ver el resultado de las elecciones en Polonia. Se reunió con Caroline Nawrocki, si lo estoy pronunciando correctamente. Sí, Nawrocki. De acuerdo. Gracias, aprecio tu perspectiva sobre eso. Se reunió con él en la Casa Blanca y le dijo, vas a ganar porque apoyas el sentido común. Y apoyó fronteras fuertes en Polonia. Apoyó poner fin a todo ese asunto radical y woke del DEI que hemos visto, no solo aquí en Estados Unidos, sino que realmente ha invadido Europa y francamente el mundo entero. Él fue muy claro y directo al respecto. Y estaba leyendo los informes sobre cómo se sentía el pueblo polaco respecto a este hombre y sentían que él estaba poniendo las necesidades de Polonia en primer lugar. Y eso es un sentimiento muy refrescante, uno que conocemos muy bien aquí en los Estados Unidos de América. Así que, como saben, Estados Unidos y Polonia siempre han tenido una relación, una amistad muy profunda y fuerte. Son un gran aliado. Y sé que el presidente sigue esperando con interés trabajar con ustedes. Tenemos una más. Ataque de dron ucraniano contra Rusia. ¿Fue informado el presidente Trump con anticipación por Ucrania de que se iba a producir el ataque? ¿No lo fue? Carolino. Volvamos al tema del sesgo anticristiano, así como al tema de los problemas antisemitas. El senador Grassley acaba de publicar un informe diciendo eso. Los archivos del FBI han demostrado que la focalización de grupos católicos fue mucho más frecuente dentro del FBI durante la era Biden de lo que se había mostrado anteriormente. En cuanto al exdirector del FBI, Christopher Wray, él lo expuso durante su testimonio ante el Congreso. ¿Puede comentar aquí qué le gustaría ver al presidente Trump en cuanto a consecuencias dentro del FBI respecto a quienes estuvieron involucrados? Además, segunda pregunta, si el Departamento de Justicia determina que se utilizó el autopen por parte del presidente Biden, ¿deberían considerarse nulas y sin efecto las acciones que se realizaron con el autopen? No voy a adelantarme a las decisiones del Departamento de Justicia. La investigación sobre el uso del autopen, y de nuevo, la pregunta no es si se usó el autopen. La cuestión es si el presidente de los Estados Unidos sabía que se estaba utilizando y si no lo sabía, quién lo estaba usando en su nombre. Lo cual es claramente un comportamiento ilegal. Sí, gracias, Caroline. Una sobre política exterior y otra sobre política interna, si puedo. Claro, sobre política exterior. Solo para referirme a la publicación reciente del presidente en Truth Social sobre Irán, diciendo que no habrá enriquecimiento de uranio. ¿Está diciendo que esa es una línea roja para él o no? Ya respondí esa pregunta. El presidente ha sido claro sobre su postura en ese tema. De acuerdo. Y sobre política interna, hay un informe de que Laura Loomer se reunió hoy con la vicepresidenta. ¿Puede hablar sobre su relación con la administración y si ella está asesorando de manera informal de alguna forma? No lo está. Sí sé que se reunió con la vicepresidenta. En cuanto a lo que se discutió en esa reunión, le remitiría a su equipo. Gracias, Caroline. Tengo una pregunta sobre antisemitismo y una pregunta sobre China. Durante años, los izquierdistas radicales e islamistas han estado llamando a, supuestamente, globalizar la intifada. ¿Cree usted que esto es un llamado a la violencia contra los judíos? ¿Y cree que estos ataques contra judíos en nuestro país significan globalizar la intifada? No quiero pronunciarme sobre el fondo de esos afirmaciones sin investigar. Cualquier acto de violencia contra judíos estadounidenses será procesado con todo el peso de la ley. Absolutamente. Y también el secretario de Estado Rubio hizo un anuncio diciendo que revocará las visas de ciertos estudiantes chinos, incluidos aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino. Eso incluye a hijos e hijas de políticos, presidentes y presidentes de partido. Nuevamente, el secretario de Estado Rubio tiene el derecho de revocar visas. Y él hizo el anuncio de que el Departamento de Estado comenzará a revocar agresivamente las visas de estudiantes chinos que están en nuestro país, específicamente aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino, o aquellos que puedan representar una amenaza para nuestra seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos. Para ambos, adelante y luego al fondo. Gracias. No hay informes de que las fuerzas israelíes estén disparando a palestinos que intentan recibir ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza. Hasta 20 personas, según la Cruz Roja, han llegado al hospital que han instalado con heridas de bala y han muerto a causa de ellas. ¿Está al tanto esta administración de esto? Y quiero decir, ¿qué se está haciendo para abordar esta situación? La administración está al tanto de esos informes y actualmente estamos investigando su veracidad. Porque lamentablemente, a diferencia de algunos en los medios, no tomamos la palabra de Hamas como una verdad absoluta. Nos gusta investigar cuando ellos hablan, a diferencia de la BBC, que tuvo
múltiples titulares escribieron: tanque israelí mata a 26, tanque israelí mata a 21, disparos israelíes matan a 31. La Cruz Roja dice que 21 personas murieron en un incidente de ayuda y luego, esperen, tuvieron que corregir y retirar toda su historia, diciendo que revisaron las imágenes y no pudieron encontrar ninguna evidencia de nada. Está bien. Así que vamos a investigar los informes antes de confirmarlos desde este podio o antes de tomar alguna medida, y sugiero que los periodistas que realmente se preocupan por la verdad hagan lo mismo para reducir la cantidad de desinformación que circula en el mundo sobre este tema. John, el cambio en la dirección de la organización, ¿qué significa eso de cara al futuro y por qué está ocurriendo tan pronto? ¿Qué organización? La Fundación Humanitaria. Bueno, mire, esta fue una idea creativa que el presidente propuso para llevar ayuda a la región. Estas personas estaban desesperadas y hambrientas, y al presidente no le gustaba ver esas imágenes. Y él quería asegurarse de que la ayuda se entregara con la aprobación de Israel, por razones comprensibles. Nunca olvidaremos el brutal ataque del 7 de octubre. Y de nuevo, esto es algo en lo que la administración anterior no estuvo dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo. John. Muchas gracias, Caroline. Quiero retomar el tema con el que comenzaste tu informe, hablando sobre el programa de deportaciones masivas del presidente y sus prioridades. El 40% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son indocumentados, y eso según el Departamento de Agricultura. ¿Ellos tienen alguna excepción en cuanto al programa de deportaciones masivas del presidente? El presidente y la administración Trump han sido muy claros. Si usted está en el país ilegalmente, está sujeto a deportación. ¿Existe alguna preocupación de que, dado ese gran número, si ese dato es correcto, que el 40% de los trabajadores agrícolas sean indocumentados, eso podría afectar el suministro de alimentos aquí en Estados Unidos, si esas personas, que claramente ayudan a cosechar cultivos en todo el país, son deportadas en masa? Nuevamente, esta administración está enfocada en deportar a las personas que están en nuestro país ilegalmente. Es algo que tenemos que hacer. No podemos permitir que continúe la invasión de inmigrantes ilegales a nuestro país que ocurrió bajo la administración anterior. Simplemente no podemos permitirlo. Y este es un presidente de ley y orden. En cuanto a nuestros agricultores y sus preocupaciones, tienen un presidente que los respalda, que escucha sus inquietudes y los atiende. Pero también existe una vía legal para venir a este país y trabajar, específicamente para trabajos agrícolas. Así que hay una manera legal de hacerlo. Y alentamos esa vía legal. Y actualmente estamos trabajando para fortalecer nuestro sistema de inmigración legal por esa razón. Seguro. Gracias, Caroline. Solo quería dar seguimiento a tu declaración de la semana pasada sobre el informe Maja. Entiendo que hubo algunos problemas de formato con el informe Maja que se están solucionando y que ese informe será actualizado. También entendemos que desde entonces han surgido algunas citas. Hay citas de estudios que o bien no existían o no respaldaban las conclusiones del informe. Entonces, cuando te referías a errores de formato, ¿hablabas de eso o era otra cosa? ¿Podrías explicar eso? Sí, de eso estaba hablando. Hubo errores de formato y esos errores fueron corregidos por los componentes de política correspondientes aquí en la Casa Blanca y se emitió un nuevo informe. Así que exactamente lo que dije fue lo que ocurrió. ¿Seguro? Adelante, Alec. Me alegra verte. La congresista Mary Miller sugirió cambiar el mes del orgullo por el mes de la familia. A mí me gustaría ver un mes de la familia nuclear. Algunas personas dicen, hagamos un mes de los veteranos. ¿Tiene el presidente algún plan de hacer una proclamación o solo será junio este año? No hay planes para una proclamación para el mes de junio, pero puedo decirles que este presidente está muy orgulloso de ser un presidente para todos los estadounidenses, sin importar su raza, religión o credo. Y luego iré contigo. Caroline, aprobaste protecciones de santuario para inmigrantes ilegales un mes antes del ataque terrorista de este fin de semana. 2 preguntas. ¿Por qué el DHS eliminó la lista de ciudades santuario que había publicado, la cual fue ordenada por el presidente? ¿Y qué va a hacer la administración para tomar medidas más estrictas contra las jurisdicciones santuario y prevenir ataques como el que ocurrió en Colorado? Seguro. El Departamento de Seguridad Nacional emitirá una nueva lista de ciudades santuario, una lista precisa de ciudades santuario. En cuanto a lo que estamos haciendo para tomar medidas, el presidente ha firmado varias órdenes ejecutivas y ha ordenado al fiscal general que procese a los funcionarios estatales y locales que no están cumpliendo con la Fuerza de Inmigración Federal, las autoridades y, lo más importante, la Ley Federal de Inmigración.
Gracias, Caroline. Oh, sí. Muchas gracias. El presidente recibe llamadas de líderes extranjeros sobre los aranceles al acero y al aluminio. ¿Todavía tiene la intención de duplicarlos mañana por la mañana? El presidente firmará esa orden ejecutiva hoy y los aranceles al acero y al aluminio subirán al 50%. Sí. ¿Va a cambiar o se va a suspender? Hizo ese anuncio en Pensilvania y planea hacerlo. Cumplir con esa promesa a los palestinos. Y Ed, adelante. Puedo responder eso, pero adelante. Gracias, Caroline. Hoy, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que Estados Unidos impuso medidas perjudiciales como nuevos controles sobre chips y prometió revocar visas de estudiantes chinos. Entonces, ¿los chinos son las víctimas en este ir y venir comercial? Mira, no creo que nadie sea la víctima. Estos son dos países fuertes. Y como dije, el presidente tiene una buena relación con el presidente y líder de China. Y esa conversación tendrá lugar más adelante esta semana. ¿Qué otras autoridades está considerando el presidente para los aranceles? En caso de que la decisión en la Corte de Apelaciones no vaya en su dirección. Bueno, por ahora sus aranceles siguen en vigor. La semana pasada hablamos extensamente en mi rueda de prensa sobre esa decisión que emitió el Tribunal Nacional de Comercio, la cual ha sido puesta en pausa. Porque el presidente sí tiene absolutamente la autoridad para implementar aranceles y declarar una emergencia nacional debido a nuestro déficit comercial paralizante. Que él siempre podría tener el poder de usar la sección 202 o la sección 301 también para imponer aranceles si lo considera necesario, especialmente los aranceles de la sección 202 que son sectoriales, como saben, para proteger nuestras cadenas de suministro críticas aquí en el país. Gracias, Caroline. De nada. Tienes Estados Unidos, líderes empresariales suplicando por certeza. Entonces, ¿por qué el presidente decidió de repente aumentar los aranceles al acero y al aluminio otra vez? También tienes Estados Unidos, líderes empresariales suplicando reunirse con este presidente y suplicando ir a la Casa Blanca para hablar con él porque saben que es el negociador en jefe, que está logrando buenos acuerdos en nombre del trabajador estadounidense. Y especialmente el trabajador del acero, en lo que respecta a los aranceles al acero y al aluminio, tema que él abordó extensamente en su discurso en Pensilvania y la necesidad de estos. Y solo agregaría que estuve en ese discurso el viernes con el presidente y había 2,000 trabajadores del acero y sus familias en la sala, muchos de ellos usando sus cascos de seguridad. Hablé con uno detrás del escenario que dijo, esto es lo mejor que le ha pasado a esa comunidad en Pittsburgh, Pensilvania, en 60 años. Porque este es un presidente que no solo predica, sino que también cumple con lo que dice. Y está cumpliendo sus promesas de fortalecer nuestras industrias del acero y el aluminio en este país y de proteger esos empleos. De no ser por este presidente, esa planta de acero en Pittsburgh, Pensilvania, habría cerrado. Esos empleos se habrían perdido y el presidente evitó que eso sucediera. Salvó esa empresa, salvó esos empleos y está salvando a esa comunidad. Y esa es la intención de los aranceles al acero que él firmará más tarde esta tarde. Muchas gracias a todos. Nos vemos más tarde. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.